Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy sobre quemaduras con los brillantes estudiantes de la Universidad Ricardo Palma. Si no me escuchan bien, tienen alguna duda, no duden en levantar la manito virtualmente o al final apuntar sus preguntas. Con mucho gusto resolveré sus dudas hasta donde pueda. Si no pudiera contestar alguna de sus preguntas, consultaríamos los textos y mañana mismo tendría una respuesta mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar el día de hoy con quemaduras. Para entender lo que es una quemadura, en primer lugar deben saber que la afectación fundamental del órgano es de la piel. La piel es uno de los órganos más extensos de nuestra economía. Y cuando hablamos de piel, hablamos fundamentalmente de dos aspectos, de epidermis y dermis. La epidermis es un componente celular, estrictamente celular, ¿ya? En cambio, la dermis tiene dos porciones. Una porción más superficial, que es la dermis papilar, y la dermis más profunda, que es la dermis reticular. Entendamos bien que mientras la epidermis deriva del ectodermo del cerebro, la dermis deriva embriológicamente del mesodermo y es donde están los elementos estructurales y más vitales de la piel, como son las glándulas, los vasos venosos, linfáticos, arteriales, encontramos el bulbo piloso, encontramos los nervios, ya en general. Entonces, la parte fundamental de la piel es la dermis. Y mientras haya dermis, vamos a tener capacidad de regeneración o de revitalización. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá la epidermis, van a ver que estas células basales cubren como un alfombrado alrededor del bulbo piloso. Esto quiere decir que donde haya pelos va a haber mayor capacidad de regeneración o mayor capacidad de reepitelización. Otra parte ya terciaria que no es tan importante dentro del punto de vista de la quemadura es la hipodermis o la grasa. Solamente sirve como diagnóstico. Cuando ustedes ven grasa, quiere decir que esta es una quemadura de tercer grado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se quemó toda la piel. Si ya ven fascia o ven músculo, es una quemadura de tercer grado. Ok, continuemos entonces. Acá tienen una niña de 9 años, por salvar a sus dos hermanitos, se quemó las manos y fundamentalmente la cara. Esto es para que ustedes no se olviden lo que es una quemadura de tercer grado. La quemadura de tercer grado en verdad no duele. ¿Por qué? Porque ya quemó hasta las terminaciones nerviosas. En cambio, en segundo grado sí es muy doloroso. Pero como es una quemadura de tercer grado, necesita ser operada totalmente esta niña de Trujillo. Otra quemadura donde ustedes pueden ver acá, miren toda la de mi cara izquierda de este jovencito, tiene quemaduras de tercer grado. Entonces acá pueden ver estas suelas amarillentas, miren un tejido acartonado en la frente. Esto significa que ha muerto o está totalmente desvitalizado la epidermis y la dermis, o sea, quemadura de tercer grado. ¿Qué cosa es igual a tratamiento quirúrgico? Hay que retirar este tejido quemado y hay que reemplazarlo con un nuevo tejido que es el injerto de piel. E igual en este niño, otra quemadura, miren, una escara. Escara es un tejido necrótico, un tejido muerto. Este niño tiene ya 3 semanas de quemadura. Doctor, ¿y cómo sabe usted que tiene 3 o 2 semanas de quemadura? Porque ustedes están viendo en esta zona, ya hay repitelización. O acá, miren ustedes esta zona, había una quemadura de segundo grado que ya repitelizó. Entonces, para que revitalice este tejido ha tenido que pasar más de 2 semanas y por lo tanto esto es una quemadura de tercer grado que requiere tratamiento quirúrgico. Vuelvo a insistir. Y acá está un resumen de toda la clase. Creo que acá acaba la clase con ustedes. Miren ustedes, este jovencito se ha quemado hace una semana y pueden ver las quemaduras de segundo grado superficial. Miren ustedes, ¿están viendo mi puntero?
Eso es, eso es una quemadura de segundo grado superficial. Pero si ven más adentro, una zona más oscura, esto es una quemadura de segundo grado profundo. Las quemaduras de segundo grado superficial demoran 1 a 2 semanas de repitelizar. Las quemaduras de segundo grado profundo entre 2 a 3 semanas. Pero toda quemadura que demore más de 3 semanas en cicatrizar se llama quemadura de tercer grado, como pueden ver estas zonas negruzcas, amarronadas, amarillentas. Esto es quemadura de tercer grado. Es para que no se olviden clínicamente. Y cuando llegan los niños acá a la emergencia de la Almenara, lo primero que hacemos es colocarle una sonda nasoyeyunal, que acá lo ven. Esa sonda nasoyeyunal es para alimentar al niño quemado, alimentarlo, más que antibióticos, alimentarlo. Y siempre colocamos un catéter de vía central, como están viendo acá. Por si acaso necesita transfusión sanguínea, de repente necesita plasma, de repente necesita antibióticos, está acá con su catéter de vía central en la femoral. Entonces, ¿qué cosa es una quemadura? Una quemadura es una lesión térmica, traumática, que afecta fundamentalmente a la piel y que según su extensión y profundidad puede producir alteraciones histológicas que pueden dejar secuelas invalidantes, inclusive deformantes, y en muchos casos causar la muerte. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Para entender las quemaduras, tienen ustedes que entender de que hay un microcosmos en el paciente quemado. Entender en qué paciente estamos hablando nosotros, de qué se trata cuando vemos a un paciente quemado, porque no es lo mismo tratar una tuberculosis, un cáncer, que tratar a un paciente quemado. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que ver el paciente, factor humano. No pueden ustedes tratar a un paciente peruano de 1,60 m de talla promedio, hemoglobina 12 gramos que promedio, desnutrido, inmunodeprimido, gente pobre. Ustedes van a entender cuando vean en estudios de posgrado lo que es la pobreza en el país. En el país, de 100% de pobreza en el país, de 100% de la población, 50% más son pobres en el país. Y pobres hay dos tipos. Extrema pobreza, que estamos, antes éramos 15%, ahora estamos entre 19 a 20% de pobreza en nuestro país. ¿Qué cosa es este 20% de pobreza extrema? Gente que se alimenta con 3 soles diarios. Y los demás pobres quiere decir gente que trabaja, que tiene algún subempleo o algún trabajo, pero que no les alcanza ni para comer, no les alcanza para vestirse, y menos para tener una diversión, por ejemplo, un carro, irse de viaje, hacer turismo. Eso es más del 50% de nuestra población. Y entonces los que más se queman es la gente más pobre. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando les llega un paciente quemado no es igual tratarlo pues con una técnica americana, con una técnica alemana, con una técnica japonesa. O sea, no podemos extrapolar tratamientos de países desarrollados, de países industriales de primer nivel, a un país de tercer mundo donde lo primero que tenemos es desnutrición. Tengan eso muy presente. ¿Por qué? Porque ya ustedes, antes de que ese señor o ese paciente se queme, y cuando se quema ya ustedes están perdiendo el partido 5-0, mientras que en otro país empiezan ustedes a jugar de igual contra la muerte. En cambio acá no, llega un paciente quemado, ya ustedes saben que es desnutrido, inmunodeprimido, maltratado, mal manejado hidroelectrolíticamente. O sea, se han cometido todos los errores del mundo y ustedes tienen que hacer malabares para salvar esa vida. Eso es en primer lugar el huésped. Y tampoco podemos traer pues, las fórmulas, ¿no? La fórmula de hidratación de Parkland, la fórmula de hidratación de William Monafort, la hidratación de Galveston, la hidratación de Cincinnati,
porque es para otro tipo de gente. En cuanto a la gente, o sea, a la fuente de energía, en Sudamérica se quema más por líquido caliente, por ser un país o una región subdesarrollada. Ustedes abren un libro americano, un libro europeo, el agente más frecuente es el fuego directo, pero en Sudamérica es más frecuente el líquido caliente. El ambiente, ¿por qué es importante señalar el ambiente? Porque no es lo mismo que un paciente se queme en un ambiente abierto donde no sufre mucho su vía respiratoria con los detritus del fuego, que a quemarse en un cuarto, en una cocina, en una oficina o una discoteca donde inhala todos los productos de la combustión, todo el monóxido, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si se quema un paciente, el cuerpo sufre algún tipo de quemadura y se quemó en un ambiente cerrado, ya ese paciente tiene un 50% más de mortalidad. Se agrava su pronóstico de vida. ¿Por qué? Porque al estar en un ambiente cerrado ha tenido injuria por inhalación o quemadura de vías respiratorias. ¿Cómo se sabe eso, doctor? Quemadura, se quemó en un dormitorio, tiene quemaduras en la cara, tiene vibricias nasales chamuscadas, tiene disfonía, tiene disnea. Son signos que a ustedes les orientan. Y para confirmar, hay que hacerle una fibrobroncoscopía. El tiempo. El tiempo hay que entender de dos formas. El tiempo de contacto con el agente térmico. Ustedes que les gusta leer mucho, que leen muchos libros, leen, ustedes se amanecen leyendo, van a ver que la gran mayoría dicen que, por ejemplo, la quemadura por fuego directo es muy profunda, que la quemadura por electricidad es muy grave. Eso ya lo saben todos ustedes, ¿no es cierto? Pero sin embargo, algunos dicen la quemadura por líquido caliente no es tan profunda. Un momentito, les digo yo. Yo he tenido pacientes que se han quemado con agua hirviente y es grave. He tenido pacientes que se han caído a los baños del Inca y se han muerto con esa agua caliente, que se han demorado en salir y sufrieron quemadura de tercer grado en las piernas. O al contrario, hay gente que abre una central eléctrica y hace un flushing, o sea, una explosión nomás eléctrica, un cortocircuito, y hay un chisporrotazo. Y el paciente se puede quemar la cara, el pelo, pero no es una quemadura grave. ¿Por qué? Porque ha sido un flushing, nada más una quemadura rápida. ¿Ya? Entonces, depende del tiempo de contacto. Si yo agarro un cable de 10.000 voltios y me quedo tocando el cable pelado ahí, probablemente me carbonice y me mate en poco tiempo. Entonces, eso es el tiempo de contacto con el agente térmico. Acuérdense, ese es uno. Dos, es diferente al tiempo de llegada a la emergencia del hospital. Lo que sucede, señores alumnos, es que cuando uno se quema con cualquiera de estos agentes, ustedes ahorita están sentados viendo así la computadora y están con 37 grados centígrados. Pero si ustedes empiezan a arder con fuego, qué sé yo, la temperatura de ustedes va a subir bruscamente cuando se están quemando a 90 grados, a 100 grados, 120, qué sé yo, depende del agente térmico, ¿no? Y durante ese tiempo que ustedes se han quemado, su temperatura va a subir, por decirle, a 100 grados, que se están quemando. Le apagan el fuego todo y no es que ustedes ya dejan de quemarse, porque de 100 grados de temperatura que ha llegado el cuerpo, está estudiado de que para que vuelva a 37 grados demora 1 hora. ¿Qué quiere decir eso? Grábense bien esto, que si ustedes apagan el fuego, todavía tiene 1 hora que se sigue quemando. ¿Por qué? Porque va a bajar de 90 a 89, a 88, 87, 86, hasta llegar a 37 grados. Y eso demora 1 hora. Y en esa hora el paciente puede estar quemándose. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya saben, una cosa es el tiempo de contacto con el agente térmico que les quema rápidamente o mucho tiempo un contacto directo que les puede hacer muy grave, y otra cosa es el tiempo de llegada al hospital. Si ustedes tienen como médicos
la suerte de atender a un paciente que se ha quemado en 5 minutos, ustedes tienen 55 minutos para refrigerar esa quemadura y evitar que se profundice la quemadura. Porque ya les he dicho, tienen 1 hora para que baje a 37 grados y se sigue quemando. Ustedes dicen, no voy a esperar la hora. ¿Qué cosa hago? Le pongo agua, que discurre el agua, por ejemplo, en una ducha, y rápidamente va a bajar a 37 grados y ustedes están evitando que la quemadura se agrave, que profundice y lo pueda matar a ese paciente. Espero que me hayan entendido. Si no, les explico más tarde. Estos son los agentes térmicos. El líquido caliente es el más frecuente en nuestro país. Fuego directo también, electricidad de alto y bajo voltaje, quemaduras químicas con ácidos y álcalis, sólidos calientes son los metales calientes que suceden en las motos, en los tubos de escape, es más frecuente en la selva. Por radiaciones es radiodermitis con la cobaltoterapia, gracias a Dios, es más superficial. También Jackson fue un investigador que describió 3 zonas concéntricas de la quemadura. Él decía de que hay una zona central, una zona de muerte celular, y cuyo signo patognomónico es la trombosis de vasos. Cuando ustedes vean trombosis venosa, dicen esto es una quemadura de 3er grado, esto es una zona de isquemia, una zona de coagulación, una zona de muerte celular, que no se va a recuperar con nada, más que retirándolo y reemplazándolo por injertos de piel. Pero vecino a ello hay una zona de éstasis, una zona edematosa, una zona de baja perfusión tisular, pobre irrigación, y más al costado Jackson describe la zona de hiperemia, que es la zona más conservada, la zona más normal y menos comprometida. ¿Y cuál es la importancia de saber estas 3 zonas? Zona de coagulación y zona de hiperemia. Que si ustedes, a la hora que venga el paciente, se ha quemado de esta naturaleza, de esta forma simbólicamente representado, pero ustedes no hacen una refrigeración de la quemadura, no hacen una resucitación hidroelectrolítica, probablemente esta zona de coagulación se expanda y comprometa toda la zona de éstasis, y la zona de éstasis comprometa la zona de hiperemia, y así por el estilo se agrava el cuadro y el pronóstico de vida del paciente quemado. Para entender mejor las quemaduras, voy a resumirle la fisiopatología más aceptada, que es alteración de la permeabilidad capilar. Pero ustedes tienen que revisar alteración de la membrana celular y aumento de presión osmótica en el tejido quemado, que también tienen bastante aceptabilidad de la fisiopatología. O sea, usted tiene que revisar su obligación. La primera, alteración de la permeabilidad capilar. Ustedes deben entender de que gran quemado se llama al niño y anciano que tiene más de 10% de superficie corporal quemada. Niños y ancianos de los extremos de la vida, más del 10% de superficie corporal quemada, ya es un gran quemado. Y adultos como ustedes, a partir de los 18 años hasta los 65 años, adultos, ya tienen una extensión de 20% o más para hacer un gran quemado. O sea, ustedes si tienen una quemadura más del 20%, son un gran quemado, solamente por extensión. Nadie les está diciendo por profundidad. Si es por profundidad, mayor todavía el término. Ok. Entonces, ¿qué está sucediendo en el gran quemado? ¿Qué sucede? No al que se quema con la plancha, le cae una gotita de aceite. No, gran quemado. Cuando alguien es un gran quemado, lo primero que sucede es de que hay una gran liberación brusca y desordenada de mediadores químicos inflamatorios. Estamos hablando de calicreínas, bradiquininas, ácido araquidónico, prostaglandinas, derivado de los leucotrienos, factor de necrosis tumoral local y sistémica. ¿Ya? Todos estos mediadores químicos van a ser liberados tan desordenada y tan bruscamente que lo primero que producen es alteración en la permeabilidad capilar. La sangre que discurría tan pasivamente por el vaso sanguíneo, de un momento a otro se ve que se aumentan
la permeabilidad y empiezan a escaparse todos los elementos de la sangre al espacio intersticial. O sea, hay una hemorragia, todos los líquidos que pasan, todos los elementos que pasan por la sangre se van al espacio intersticial y van a producir deshidratación, pueden producir shock hipovolémico, pueden producir falla renal, porque todos los elementos de la... O sea, es una hemorragia interna. Ustedes no ven como la hemorragia está en un corte y sangra, no, no, acá la sangre es internamente al espacio intersticial. ¿Y qué cosa van a perder fundamentalmente? Van a perder glóbulos rojos, glóbulos, pero pierden sodio y potasio en gran cantidad. Sodio y potasio. Manganeso, todos los que es fundamental. Y también van a perder proteínas y van a aumentar la presión oncotia en el tejido intersticial. Por eso es que el paciente cuando se quema engorda como un globito, se dematiza completamente. Y entonces, si no es atendido adecuadamente ese paciente, que va a suceder esto que les estoy explicando durante 24 a 36 horas, disculpen, el paciente puede sufrir deshidratación aguda, puede sufrir shock hipovolémico y puede morir rápidamente. Por eso es importante, si ustedes no lo han visto a la primera hora, donde hacen la refrigeración de la quemadura, pero en los hospitales y en las postas, donde están los médicos generales, deben aprender a hidratar adecuadamente al paciente quemado. Muy bien, entonces ya saben ustedes la fisiopatología del gran quemado, alteración de mediadores químicos que producen alteración de la permeabilidad capilar y escape de sangre al espacio intersticial, especialmente sodio y proteínas. Entonces, un resumen de todo lo que estamos hablando, por ejemplo, si hay una injuria térmica, va a haber lo que se llama edema postquemadura, va a haber pérdida de la piel, va a haber respuesta hipermetabólica. Pero, ¿qué sucede con el edema? Como el edema es muy intenso, puede producir shock hipovolémico y puede morir el paciente. Pero si no, va a comprometer tres grandes elementos de choque, como son los pulmones, los riñones y los intestinos. ¿Qué va a pasar? Si es en los pulmones, produce un síndrome de distrés respiratorio, una neumonía, en los 4 días muere el paciente quemado. Si es en los riñones, no hay adecuada restitución hidroelectrolítica, va a haber una necrosis tubular y va a haber insuficiencia renal y también va a una falla multiorgánica. Y si es en los intestinos, va a haber un hilio intestinal, aumenta la translocación bacteriana, aumenta la infección de la herida, aumenta la sepsis y todos van a conducir a una falla multiorgánica que van a ir a la muerte. Pero no solamente eso, sino que al no haber piel y el paciente está desnutrido, el peruano va a tener mayor inmunodepresión. Y si agregamos la translocación bacteriana, va a haber una gran infección de la herida que lo va a llevar a sepsis, a falla multiorgánica y muerte. Por otra parte, hay una respuesta hipermetabólica cuando tienen esas heridas, cuando hay pérdida de piel, ¿no es cierto? Como lo han visto hoy día mi grupo en el Almenara, que han operado una gran lesión que tenía un paciente en la región inguinal. Entonces, hay una respuesta hipermetabólica, el paciente ya está desnutrido de por sí, hay mayor desnutrición, hay un hipercatabolismo proteico que lleva mayor inmunodepresión todavía, y al final el paciente va a una falla multiorgánica. O sea, todos los caminos conducen a la muerte si no es manejado adecuadamente el paciente. Aumenta la presión osmótica que tienen que ir a leer. Ustedes abran su libro, por favor. No pasa nada si leen hoy día. Tienen que ver ustedes los sistemas cuando ven a un paciente quemado, ver cómo está su aparato respiratorio, el tema de glotis, intúbenlo de una vez. ¿Por qué? Porque ustedes han averiguado que se quema un ambiente cerrado y puede en cualquier momento tapar las vías respiratorias. Si lo intuban, le están salvando la vida. En el aparato cardiovascular van a encontrar una taquicardia compensadora. Pero si encuentran en bradicardia, ojo, está en un precho, hidrátenlo adecuadamente al paciente.
Luego en el aparato digestivo ya ustedes saben todo lo que se puede encontrar en el aparato digestivo. ¿Qué cosa se puede encontrar? Pueden encontrar una hemorragia digestiva tipo Carling. Pueden encontrar hilo paralítico, o sea, le examinan el abdomen y no encuentran ruidos y aéreos, no le vayan a dar de comer. Y lo más importante de todos estos para manejar al paciente quemado es el sistema renal. A ver, ¿qué sucede? Y aparato respiratorio, cardio. ¿Qué sucede en el sistema renal? Todo el mundo está de acuerdo que cuando se maneja un paciente quemado, la mejor forma de manejar un paciente quemado es manejarlo personalmente de acuerdo a sus condiciones individuales de cada paciente quemado y no estar utilizando fórmulas mágicas como si todos los pacientes fueran iguales. Y eso es imposible. Cada paciente es un caso especial. Por ejemplo, el sistema renal nos ayuda mucho en hidratar al paciente quemado. ¿Por qué? Porque el paciente quemado, gracias a Dios, solamente el 0,1 al 0,5% tienen falla renal los quemados. O sea, el 99% son normorrenos, tienen sus riñones normales y eso nos ayuda bastante para poder hidratar al paciente quemado. ¿Qué tenemos que hacer con el paciente quemado? En primer lugar, apreciar las características de la orina. Si ustedes ven una orina negra como Coca-Cola, ya ustedes sospechan quemadura eléctrica. Luego tienen que controlar la diuresis del paciente, pero la diuresis horaria. La diuresis horaria en un adulto normal es 60 centímetros cúbicos por hora, o sea, 1 centímetro cúbico por minuto, eso ya lo saben ustedes. Pero sin embargo, en el paciente quemado, tienen que ver que la diuresis en un adulto sea entre 30 a 50 cc por hora. Si orina 30 a 50 cc, ustedes están hidratándolo fenomenalmente bien. Es sencillo, pero tienen que saber que para hidratar a un paciente quemado, tienen que saber que la diuresis horaria es fundamental en cada paciente. No todos son iguales. ¿Ya? Diuresis horaria. Eso es clave para la resucitación hidroelectrolítica. Después les explicaré más. Si no resucitan bien, si no hidratan bien al paciente, va a tener una falla renal. Y algo más, las insuficiencias renales agudas es más frecuente en pacientes con quemadura eléctrica. ¿Y por qué? Les explico. Cuando hay una quemadura eléctrica, no pasa bien por los huesos. El hueso le hace resistencia que se mide en ohmios. Y debido a esa gran resistencia se genera calor. Y al generar calor, quema los músculos que están insertados en el hueso. Entonces hay una gran destrucción muscular y hay acúmulo de pigmentos que se llama mioglobina. Esa mioglobina puede producir rápidamente un taponamiento renal. Por eso se dice que más frecuente es la insuficiencia renal aguda en pacientes con quemadura eléctrica. ¿Por qué? Porque hay un taponamiento renal por la mioglobina. En el aparato digestivo, como les he dicho, es frecuente que el paciente, esos leptosómicos, esos quijotescos, hagan rápidamente una hemorragia digestiva alta. Por eso que todo paciente que llega gran quemado hay que ponerle una sonda nasogástrica muchos diabéticos se queman. Como les decía, muy central. Hay pacientes que están instalando un foco en su casa ahí en el techo, les pasa corriente y se caen.
Y no solamente sufren quemadura eléctrica, sino fractura o TEC, ¿ya? Y desnutrición ya es parte de nuestra herencia nacional. Ya no quiero andar más en eso. Acá ustedes deben entender ahora que hay tres tipos de quemadura. Quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado. En el segundo grado ya se obvia el intermedio que se aplicaba hasta hace unos 5 a 10 años. Ahora internacionalmente nos hemos puesto de acuerdo. Hay segundo grado superficial y hay segundo grado profundo. ¿Por qué? Porque el intermedio y el superficial se han unido los dos para no hacer tan complicado el aprendizaje. El resumen es lo siguiente. El primer grado es la quemadura solar. Cuando van a la playa en verano y la gente dice erróneamente, tengo erisipela. Es una quemadura de primer grado que repiteliza en 3 a 5 días. ¿Ok? Es una quemadura solamente de epidermis. Duele, arde bastante, pero en 2 o 3 días, hasta máximo 5 días, eso repiteliza y no ha pasado nada. Solamente tienen que refrescar esa zona, usar su caladril, esas cremas que les sirve para que no moleste. En cambio, en el segundo grado, hay el segundo grado superficial que es característico las ampollas o flictenas. Ampollas o flictenas, segundo grado superficial. Sin ampollas y el tejido es más rosado, más pálido, es segundo grado profundo. El superficial es más rojito. El profundo es más pálido, más rosado, pero ya no tiene ampollas. Pero la importancia de decirles el segundo grado profundo es que si ustedes tienen hasta un segundo grado profundo, ustedes hidratando bien al paciente, limpiando bien sus heridas, cuidándolo bien, adecuadamente al paciente, esto va a repitalizar y va a quedar como nuevo, si ustedes saben manejarlo bien. Pero si ustedes no tienen un segundo grado superficial o un segundo grado, no lo limpian, lo dejan que se apoye, está sucio, se infecta, está desnutrido el paciente, lo más probable es que este segundo superficial o profundo se complique y termine en tercer grado. Muchos pacientes dicen, doctor, estaba con ampollas y ahora está, porque no lo has higienizado todos los días, no lo has limpiado la herida, no lo has curado. O si tiene la espalda, le dejo que se apoye ahí en esa zona. No lo has hidratado bien, no lo has alimentado. Entonces se complica. Lo ideal es que el segundo grado profundo todavía hay dermis y debe repitalizar. Eso es lo ideal. Pero si se va al tercer grado ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque hasta acá profundo era tratamiento médico. En cambio, el tercer grado es tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque hay que retirar el tejido quemado y reemplazarlo por injerto de piel. No esperen milagros, solamente hubo una vez un milagro, pero ya no creo que vuelva a aparecer. ¿Cuándo fue? Cuando Lázaro estaba muerto, era un tejido muerto. Pasó Cristo y le dijo, Lázaro, levántate, y Lázaro se levantó, pero eso es un milagro. Ahora, actualmente, no esperemos en milagros y tenemos que sacar este tejido quemado y reemplazarlo por un injerto de piel. Espero que se haya entendido. Ya hemos dicho esto, qué cosa es una quemadura de primer grado, es dolorosa, todo, quemadura, ya el segundo grado, superficiales, ampollas, miren como este es un segundo grado superficial son ampollas que se han roto, ampollas, tejido rosado, rojito todavía, algunas zonas de segundo grado profundo, más blanquecinas en algunos sitios, pero es segundo grado, ¿ya? Y el tercer grado sí es un poquito más complicado. El tercer grado hay que tener experiencia y aún teniendo experiencia, en muchos casos nos sorprenden hasta el día de hoy. Ustedes habrán escuchado del gran incendio que hubo en Mesa Redonda hace 25 años. Entonces tuve la desdicha de atender ese día y entonces esta chica de 23 años llegó quemada. Le colocamos su sonda vesical, le colocamos su catéter de vía central, la bañamos, la limpiamos, todo llegó como a las 2 de la madrugada, la almenara. Estaba a 2 cuadras, pero llegó a esa hora porque le encontraron adentro de su almacén. Y entonces veo ampollas acá, y yo lógicamente digo, esto parece quemadura de segundo grado superficial, erróneamente. Y digo, esto parece casi tercer grado, acá también un poquito, pero puede ser entre segundo grado profundo y tercer grado.
Eso es al momento que llegó. Y en sus manos también, miren, manos edematizadas, quemaduras circulares. Cuando hay una quemadura circular hay que hacer un corte en esta zona, toda esta zona, así para liberar ese tejido quemado, que es como un torniquete, hacer dos cortes, radial y cubital. Ya ustedes sabrán cómo se llama eso, ¿ya? Entonces le hicimos en los dos lados, y acá está su catéter de vía central, como ven a la niña, y le colocamos crema de silverdiazina en todo el cuerpo. Acá le liberamos también igual. Pero miren a los 3 días cómo estaba todo. ¿Se acuerdan que acá parecía que tenía ampollas? Esto es quemadura de tercer grado, jovencitos. Miren, en 3 días cómo se puso. Nosotros le estuvimos haciendo una limpieza quirúrgica en las piernas. Miren, le sacamos toda la piel. Hicimos lo que se llama una escarectomía clásica. Miren, ahí está la fascia. O sea, como una media le sacamos todo lo quemado. Pero miren los muslos cómo están. Ahí está su escarotomía. Miren ese corte de escarotomía. Le hicimos en las manos. Ah, ya les dije, quería que averiguara, ya se me escapó. Bueno, entonces vean ese tejido quemado, todo esto, y vean las manos. Necrosis, acá está escarotomía también. Miren la trombosis de vaso, ya eso lo describe Jackson. ¿Qué cosa es? Zona de coagulación, de muerte celular. Miren, su mano está momificada, pobrecita. Entonces, como eran los dos brazos, le dijimos a la mamá, pues señora, hay que amputarle porque si no su hija va a morir. Doctor, una mano, las dos manos, pues están carbonizadas. Doctor, voy a consultar con mi esposo, a ver que su papá no quiere. Eso fue el lunes. Vino el jueves la mamá a decir para amputar y ya la niña estaba en shock séptico y se murió en la noche. 23 añitos. Esto es, le cae cuáquer a esta niña de 16 años, cuáquer en los muslos, y podrán ver esto es quemadura con ampollas múltiples. ¿Qué grado es? Segundo grado superficial. Duele una barbaridad, pero es superficial. Si ustedes lo lavan bien, lo cuidan bien, esto va a revitalizar rápidamente. En cambio, este joven es un electricista, estaba arreglando un cable de 10.000 voltios y algún gracioso se le ocurrió por ahí subir la palanca y miren, entró por acá la corriente y la corriente siempre busca la tierra y atravesó todo su cuerpo produciendo las alteraciones cardíacas para buscar tierra y le carbonizó. Esto es quemadura eléctrica. Las quemaduras eléctricas siempre buscan tierra, hacer tierra. Por eso todos los electricistas utilizan unos zapatos gruesos de goma para aislarse de la tierra. Nunca utilizan zapatos con clavos, porque hasta los rayos también los persiguen al ser humano. ¿Por qué? Porque es un intermediario para llegar a la tierra. Y acá, miren, le carbonizo, tuvimos que amputarle la pierna, amputarle el brazo, porque esto está quemado, pues ya no sirve. Si no aceptan, se muere el paciente en sepsis. Miren esas quemaduras, carbonización. Esta es una quemadura química por gluconato de calcio. Otra quemadura química por un álcali en el ojo. ¿Qué cosa tiene que hacer? Agua abundante, nada más. Entonces hay dos claves para atender al paciente quemado. El cálculo de la extensión. Ya ustedes han visto la profundidad, ahora el cálculo de la extensión. La mejor tabla que nos sirve a nosotros es esta tabla, la tabla de Land y Brauder. Para nosotros es la mejor tabla para calcular extensión de quemadura. Hay otra tabla que se llama la tabla de Roster y Sheridan, que es la tabla de la palma de la mano del paciente. La palma de la mano del paciente sin los dedos es 1%. Y eso nos permite calcular si estamos hablando de un gran quemado o no. Si es un niñito, con su mano del niñito calculamos y medimos. Si hay 10% en un niñito, diremos que es un gran quemado. Pero no con la palma del examinador. Ustedes examinan a un niñito de 3 años y tocan con su mano y dicen, no, es 3%. Y no es grave. A ver, toquen con la mano el niñito, midan y va a salir más de 10% y es un niño que está en shock hipovolémico. Ok, entonces ya tienen dos medidas. La tabla de Lang y Brauder, la tabla de Roster y Sheridan, que es la regla de la palma de la mano, que es 1% sin los dedos. Y esta es la tabla de los 9, la tabla de Wallace o de Pulaski.
Esta es una tabla muy simple de aprenderse en base a los 9, pero que no es muy práctico para nosotros. Nosotros pensamos que la quemadura no sea un solo segmento del cuerpo, sino que se den salpicaduras un poco en la cara, un poco en el tórax, un poco en el brazo, un poco en la pierna, y es difícil calcularlo con la tabla de los 9. Por eso que le dejamos la tabla de los 9 como una mnemotecnia para que ustedes lo tengan, pero no es muy útil para nosotros. Esta es la tabla de Land y Browder, que es muy efectiva. Por ejemplo, acá nos dice que el niño es un cabezón. El niño antes del año tiene 9,5 en la parte anterior y 9,5 en la parte posterior. Entonces, si medimos a un niño todo el diámetro de la cabeza y se quema la cabeza y la cara, hasta el cuello, el diámetro del tórax, ya, entonces la proporción va variando. Miren a este niño que se ha quemado por entrar a la cocina, se sentó y el aguadito estaba hirviendo y se quemó toda la espalda. Esto se llama quemadura tipo escaldadura. Que estamos haciendo boca abajo para que revitalice la espalda que están viendo, y va a entrar a la sala para rasparle nada más las piernas y ayudar a que revitalice todo, porque es quemadura de 2º grado profundo y no va a necesitar tratamiento quirúrgico. Les había hablado al comienzo de la injuria por inhalación o quemadura de vía respiratoria. Esto es frecuente cuando las quemaduras en ambiente cerrado, cuando las quemaduras son en cara, en la nariz, vean las vibricias nasales chamuscadas, o tienes puto carbonáceo, con ronquera, con tos, con hemoptisis. Entonces, lo que deben hacer ustedes es asegurar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Con qué se aseguran? Si ven que es una injuria por inhalación, ven que tiene edema de glotis, intúbenlo y le están salvando la vida. Y darle oxígeno al 100% humidificado, unos 15 litros por minuto. Nunca den corticoides. Está prohibido dar corticoides en quemaduras de vías respiratorias. Y en quemaduras en general no usamos corticoides. Por favor, que quede claro eso. Acá tienen a un guachimán de mesa redonda también, que tuvo injuria por inhalación, tuvo quemaduras de 50%. Él, gracias a Dios, se salvó. Lo sacamos con vida. Pero vean ustedes, la clave de todos nosotros es la alimentación. Acá tiene una sonda naso y hay un alve. Por acá le damos ceviche, lomo saltado, tacu, de todo. Mentira, en Shure lo hipernutrimos al paciente. Siempre pensar en darle líquidos, tenerlo bien hidratado al paciente y que no sufra de dolor, pues tenemos potentes analgésicos como la morfina, como el fentanilo, como el tramadol, como la codeína. Por favor, el paciente no tiene por qué sufrir dolor. Y siempre si sospechan un síndrome comportamental, hay que hacer fasciotomía, urgente. Si hay quemadura circular en la pierna, en el antebrazo, en el tórax, hacer escarotomía. ¿Para qué la escarotomía? Para facilitar la llegada de sangre o para facilitar la expansión del tórax. ¿Para qué? Para que pueda respirar mejor, para que hagan lo que se llama la compliance respiratoria. A veces en algunos sitios tienen la costumbre de cuando alguien se quema le echan tierra como si fuera o arena. Por eso es que siempre hay que aplicar una profilaxis antitetánica al paciente quemado. Ya no se olviden que en emergencia tienen que colocar a todo paciente gran quemado su sonda vesical, ya con su bolsa colectora para el control de la diuresis horaria. Por favor, ¿ya? Su sonda nasogástrica para ver si hay hemorragia digestiva o si tiene hilio paralítico. Y hay que protegerlo con ranitidina, con omeprazol, qué sé yo. Y si tienen alguna duda, interconsultar al cirujano de tórax para que le haga una fibrobroncoscopía si el paciente sospechan que tiene injuria por inhalación. Y si ya está todo completo, llamar al cirujano plástico para que lo traslade a la unidad de quemados. ¿Qué no debemos hacer? Ustedes cuando ven un paciente... ¿Sí?
quedan 7 minutos de la reunión del Zoom. Ya, Del Meet. ya, ¿Puedo crear otro y ya, se lo mando al WhatsApp? ya, ok. Entonces me avisan pues a la hora que se acaba al minuto para esperar el siguiente link. Entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarle el oxígeno al paciente que se está quemando. ¿Qué cosa lo cubren con una manta, con una casaca? Al no tener oxígeno el fuego se apaga. No deben enfriar las quemaduras con hielo porque el hielo también hace daño tisular, quema igual. No refrigerar a chorro y no dar líquidos por vía oral por ningún. El paciente va a estar necesitado de agua, de hidratación, porque está deshidratado, pero no dar líquidos porque en sala de operaciones, cuando llega al hospital puede requerir alguna entrada a sala de operaciones por algún motivo y el anestesiólogo no va a querer que suba a sala. ¿Por qué? Porque tiene líquidos en el intestino. No debemos dar corticoides por ningún motivo. No debemos dar antibióticos de forma profiláctica porque el paciente quemado ya esterilizó todo su cuerpo con el agente térmico. Y menos aplicar los remedios caseros que somos campeones en el Perú. Aceite cocinero, pasta dental, tomate fresco, clara de huevo, camisa del Cuto Guadalupe. Es decir, nada de estos remedios caseros ha demostrado evidencia científica que sean buenos. En el tratamiento me quedo, descansen 2 minutos o 5 minutos y entramos con la clase de tratamiento de las quemaduras. ¿Les parece? ¿Me escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. Quedamos así entonces. A ver, el siguiente, voy a salir de acá. Ok, voy a esperar su siguiente enlace, por favor, gracias.